Hola Alejo, de nuevo contamos contigo para cerrar el episodio pasado que iniciamos con un trabajo de un formulario. Te quiero dar la bienvenida, Alejo, a este espacio de transformación y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros hablándonos de formularios y de bases de datos. A ti muchas gracias, Alejo. Vamos a tratar de terminar este ejercicio y que conozcan bien como detalles de todo lo que se puede hacer con un formulario. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Alejo, entonces hagamos un pequeño resumen de qué habíamos hecho el episodio pasado. El episodio pasado creamos un formulario de contacto basados en la plantilla de Google Drive, en donde podíamos enviar el formulario para preguntar una información de contacto a un cliente o a un prospecto que tengamos de negocio. Ese formulario lo tenemos publicado en el podcast. Anterior, ahí está un link que se llama Formulario 01. Formulario 01 y ahí está la información básica que me entregaba la plantilla, nombre, dirección, teléfono, unos datos muy básicos. Ok, habíamos quedado en punta. Tú nos habías dicho que querías explicarnos cómo podemos modificar y cómo podemos agregar algunos campos. ¿Qué nos tienes preparado para el ejemplo de este formulario el día de hoy? Pues la idea es que sigamos editando el formulario que teníamos la vez anterior, empecemos a manipularlo, lo llamamos formulario 02 y empecemos a editar y agregar cosas y mirar como las posibilidades que se tienen en Muy cuanto bien. a la edición. Yo te propongo que hagamos entonces una recolección de información. Estamos hablando de recolección de información y de encuestas. Yo te propongo entonces que hagamos una encuesta. ¿Por qué no hacemos una encuesta y les preguntamos a nuestras escuchas que algunas preguntas de interés que nos puedan servir para todos y para conocer un poquito más de cómo se está escuchando y cómo se está utilizando este podcast? ¿Te parece? Sí, me parece muy, muy bacana esa idea. Podemos empezar como a hacer que no sea podcast, ellos escuchan y no tenemos ninguna interacción, sino que empecemos a conocernos y a tener una relación Una más relación cercana. bidireccional. Perfecto. Exacto, sería buenísimo. Entonces, los invitamos a que, por favor, vayan al link que está publicado en este episodio y nos ayuden llenando este formulario para poder tener una retroalimentación y nos sirva también como ejercicio para poder hacerles llegar información y temas, por ejemplo, que queramos. ¿Cuáles serían las preguntas que nos interesan? Serían las preguntas básicas del episodio pasado, que serían los datos personales, ¿correcto? Y preguntar información respecto al podcast, a transformación digital, como los diferentes temas que se han estado trabajando. ¿Y qué les gusta en fin, de esos temas, por ejemplo? O si algún tema nuevo, por ejemplo, sería una pregunta que podríamos colocar. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo podemos entonces hacer una pregunta en donde las personas puedan decir cuál es el tema del podcast que más les gusta? Un ejemplo que habíamos colocado era de ciudades, por ejemplo, una lista. Entonces yo puedo colocar los temas que se han trabajado en este podcast. Entonces se ha hablado de telefonía, de licenciamiento, de bases de datos y hay algunos otros temas adicionales. Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos esas nombres? opciones? Perfecto. Vamos a colocar entonces, bueno, editamos el formulario, vamos a editar el formulario 01, va a cambiarle el nombre para que quede formulario 02, arriba a la izquierda, entonces formulario 02, transformación digital, contacto, registro de nuestros seguidores, espérate, yo coloco aquí una información, registro, listo. Y sería agregar el campo de la opción de lista. Tenemos los campos como estaban publicados, aparecían name, entonces va a hacer el primer cambio para que diga nombre. Correcto. Solamente cambio el título, email, address, entonces dirección. Podemos decir que esa dirección no sea obligatoria. Sí, cuando lo estoy editando, cuando yo selecciono el campo de dirección, por ejemplo, aparece como dentro de un recuadro toda la información referente a ese campo. Entonces está el nombre donde escribimos dirección, luego se va a agregar una imagen asociada de pronto a ese campo, el tipo que en este caso aparece que es un párrafo, donde va a colocar la respuesta y abajo hay unas opciones de copiar, de borrar, el requerido, entonces voy a apagar la opción de requerido
y ya el campo me aparece sin el asterisco, ya no es obligatorio. Bueno, perfecto. Phone number, voy a colocar celular, y vamos a agregar entonces un campo. A la derecha tenemos una barrita como de herramientas, una barrita vertical que tiene adicionar opción, El botón importar más, sería ese texto. botoncito más, El ¿cierto? primero es el círculo con el más, que es agregar un campo nuevo. Entonces vamos a darle a agregar un campo, temas preferidos del podcast. Transformación Digital. Y vamos a hacer una lista. Esa es la que tú estás configurando como una lista de opciones, ¿correcto? Sí, las opciones. Entonces, para decirle que es una lista, a la derecha del título, donde dice short answer o párrafo, múltiples opciones, checkboxes, drop down. En este caso sería un drop down que es una lista desplegable. Entonces yo voy a colocar unos valores. Cuando tú llegas al campo te sale la lista y escoges uno de esos. Esa sería una lista exclusiva, es decir, yo puedo elegir de la lista solamente un elemento, pero ¿qué pasa si a alguna persona le gustan 2 o 3 elementos? Ok, entonces ya serían checkboxes. Checkboxes es los cuadritos, decíamos que el estándar es que sean cuadritos donde yo selecciono y marco varios. Perfecto, sí, porque a una persona le puede gustar el tema de licenciamiento y también le puede gustar el tema de bases de datos. Entonces, en ese caso, la respuesta serían 2. Hacer un chequeo en licenciamiento y en bases de datos para poder saber de esa lista cuáles son los temas que más le gustan. Ok, entonces telefonía IP, bases de datos y licenciamiento. Cuando me desplazo o doy Enter me agrega un campo adicional. Si lo quiero retirar, sobre la derecha tengo una X que sería para eliminarlo. Otros, va a poner uno de otros. Perfecto, esas opciones estarían muy interesantes. Entonces quedó telefonía IP, bases de datos, licenciamiento, otros. Perfecto. No es obligatorio. Correcto, yo puedo escoger cualquiera de las opciones. La segunda pregunta que tendríamos de ejemplo podría decir, podemos preguntarle a las personas qué tema les gustaría escuchar en el podcast. Ok, eso sería una pregunta abierta, un campo para que escribas. Sí, señor. Entonces voy a agregar en el más add question una pregunta nueva. ¿Qué otro tema te gustaría escuchar? Correcto. Listo. Y el tipo es un texto, un párrafo. Un texto abierto. O una short answer, que sería una línea simplemente donde vas a colocar una respuesta corta. Ahí la persona va a escribir simplemente la palabra o el tema que quisiera tener. Tampoco lo vamos a colocar obligatorio. Vamos a mirar otro tipo de pregunta que habías mencionado. Aquí tomaste nota de... Por ejemplo, es si quieres recibir información adicional o información de transformación digital, para que sea una opcional, que sea sí o no. Ok. Entonces sería un radio button. Un radio button es el circulito donde yo debo seleccionar y es una sola opción la que puedes seleccionar. Aunque haya varias, yo digo ciudad de origen, Medellín, Cali, Bucaramanga, y solamente vas a escoger una. Entonces, exacto, ese es el círculo, que es el radio button. Esta pregunta aplica perfectamente porque yo estoy preguntando, ¿quieres ser contactado, sí o no? Listo. Entonces, voy a poner el iconito, lo veo ahí, lo identifico que es el redondo múltiples opciones, y voy a agregar las opciones de sí y de no. Ese lo voy a poner como requerido. Incluso yo tengo la opción... ponerlo obligatorio, sí. Que sea una opción obligatoria para aplicarla como ejercicio también. Sí. Ok. Y vamos a... Tendría otra pregunta adicional. Como un tipo de pregunta diferente. Puede ser, por ejemplo, una pregunta de valores. Podemos preguntarle a las personas cuántos capítulos o cuántos podcasts escuchan a la semana. Y podríamos poner un rango de 1 a 10, por ejemplo. Bueno, para eso hay una opción que se muestra como escala lineal, donde yo le digo una escala para calificación usualmente de 1 a 5. Entonces, solamente vas a tener esos posibles valores y vas a escoger uno solo. Y vas a escoger un valor entero, no puedo poner un valor decimal ni nada. No, es escoger, no te permite escribir sino escoger. En esa escala lineal, él me pregunta cuál es el inicial y cuál es el final. Entonces voy a poner de 1 a 10, de 1 hasta 10,
Incluso puedo poner como en el caso de calificaciones, donde yo digo 1 completamente en desacuerdo, 5 completamente de acuerdo, entonces yo puedo poner como esa descripción que aparecen ahí como label para escribir una descripción. Bueno, a mí me gustaría agregar una pregunta más, Alejo, si te parece, que sea relacionada sobre la frecuencia de publicación. Preguntémosle a las personas que están escuchando el podcast de una lista también qué frecuencia quisieran recibir un podcast nuevo. Entonces podemos poner 3 opciones. Podemos poner 1 semanal, o puede ser 2 a la semana. Y podemos poner 1 cada 15 días. Ok. Solamente puedes escoger una opción. Una opción de esas. Entonces Correcto. vamos a decir que es múltiple el redondito. La opción 1 dice semanal. Sí, la frecuencia más, digamos que sería 1 cada 15 días, sería la frecuencia más larga. Sí. 1 semanal y 2 a la semana. Entonces 1 a la semana, 2 a la semana, que sería cada 15, 2 a la semana. 2 semanales y la otra que sea 1 cada 15 días, es decir, un podcast cada 2 semanas. Ok, entonces aquí puedo cambiar el orden. Al lado izquierdo de la opción aparecen unos cuadritos y me permiten cambiar el Desplazarme hacia orden. arriba. Ok. Entonces, 2 a la semana va a ser la primera opción. No, la primera opción sería 1 cada 15 días, 1 cada 2 semanas. Ok, entonces le voy a cambiar el orden. 1 cada 2 quincenal. semanas, 1 quincenal, sería la misma pregunta. 1 semanal sería la segunda y la otra opción sería 2 a la semana. Ok, entonces queda primero el quincenal, luego 1 a la semana, luego 2 a la semana. Perfecto, ese podría ser Listo. nuestro ejercicio. Arriba hay otra franja de opciones donde tengo como customizar, donde tengo tipos de letra, colores, ese tipo de cosas. Aparece como como el iconito que se usaba para el Paintbrush o esas aplicaciones antiguas la de paleta dibujo, de la colores. paletica de colores, pero aparece en blanco. Hay un ojito que es el preview donde yo miro cómo va mi formulario y unas opciones de configuración, que es como el piñoncito de configuración, que están justo antes del send, que vimos la vez anterior. Entonces, ya tengo mi formulario, voy a dar el preview para mirar cómo está quedando mi publicación. Entonces, transformación digital, contacto, registro de nuestros seguidores, dice asterisco requerido en rojo. Correcto. Para los campos que tenemos obligatorios, en este caso nombre, email y el de si quieres recibir información de novedades aparece. Son los 3 que tenemos como obligatorios. Perfecto, ese ejercicio está perfecto. Entonces los invitamos a que diligencien este formulario y que hagan los comentarios y nos cuenten. Vamos a poner al final un campo de comentarios abierto, un párrafo abierto, para que la gente nos escriba si tiene algún comentario de texto abierto. Ese sería un campo entonces de texto ya más largo. Sí, aparece como párrafo. Vamos a agregarlo al final, comentarios. El tipo de dato va a aparecer como párrafo. Y el párrafo te permite escribir varias líneas. No es obligatorio. Entonces queda de último un campo que se llama comentarios. Muy bien. ¿Qué decir de este tipo de formularios? Es una herramienta muy poderosa porque yo no estoy contratando un servidor web para publicar el formulario, lo está publicando directamente Google Drive. No estoy desarrollando, es decir, no estoy escribiendo código para desarrollar los campos de párrafo y los campos de checkbox o de radio button o cualquier otra opción. Es muy fácil agregar algún campo, modificarlo y es muy fácil compartirlo para que sea llenado por otras personas. Pues es que nos demoramos como 10 minutos haciendo un formulario que ya está funcional, publicado. ¿Qué no hemos visto? Por ejemplo, validaciones. Yo puedo controlar la información que ingresa a mi formulario. Entonces, la longitud, por ejemplo, de un campo, el nombre que no mida más de tantos caracteres o una fecha que sea una fecha en el futuro y no una fecha previa. Por ejemplo, ¿cuándo asistirá al evento? Que no sea una fecha pasada. Correcto. Fecha de nacimiento, que no sea futura. O número de hermanos, que no vaya a ser un número decimal o que no vaya a ser una letra. O que no. Entonces yo puedo
controlar mucho el contenido del formulario con validaciones muy simples, igual sin hacer código. Aquí con opcioncitas dentro de la edición del formulario podemos hacer una validación. Para que hagamos como el ejercicio, voy a poner una validación del nombre que no pueda medir más de 50 caracteres. Cuando estén diligenciando el formulario, empiezan a escribir y van a ver que cuando lleguen a 50, él cambia. Y cambia el tono porque se pone como en el color. un color como diferente, rojo, donde está indicando que hay un error de alguna manera. Entonces la validación simplemente en el campo nombre, después en la parte inferior derecha, después de requerido, están 3 punticos y hay una opción que dice validación. Dentro de esa validación estoy diciendo que es un texto y que no mida más de 50, es que era en la longitud. La opción en los 3 punticos al lado del requerido, vamos a validar la longitud. Entonces en esa lista dice número, texto, longitud, expresión regular, vamos a escoger longitud y decimos que el máximo número de caracteres va a ser 50. Muy bien. Ya. Con eso estoy validando el campo, el contenido. Y así se hacen todas las validaciones. Es una forma muy simple de controlar el contenido de la información. Cuando tengamos más información, vamos a hacer un ejemplo de cómo pueden ver el contenido en la hoja de Excel, manipularlo, sacar información estadística, cómo empezar a utilizar los datos que ya están recolectando. No, buenísimo. Esto fue un ejemplo muy claro y muy sencillo de cosas tan poderosas que se pueden hacer con la información. Alejo, muchas gracias por estar con nosotros en Transformación Digital. Este capítulo fue muy corto, muy simple, pero muy práctico también. Les invitamos a ustedes que nos están escuchando a que sigan el link en el episodio que tenemos acá para que ustedes vean cómo funciona, cómo opera el formulario y que nos dejen sus comentarios también. Claro, empezar a interactuar. Sí, aquí cerramos como el tema de formularios, pero uniendo los 2 podcasts van a poder hacer como el ejercicio completo. Buenísimo. Alejo, muchas gracias. Esperamos tenerte en otro momento de Transformación Digital y a ustedes por acompañarnos y por seguirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les pueda interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.